porque nos convertimos en adultos como en personas aburridas, pero él no. En realidad lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo, hemos aprendido, hemos crecido en el proceso. Hoy va a darnos una capacitación espectacular, enfocada sobre el tema de la riqueza y de la abundancia, que por supuesto no tiene que ver únicamente con dinero, pero también, ¿por qué no? Porque tenemos temas tabús, pero ¿por qué no también tocar este tema? Así que les pido por favor que desde sus casas y desde donde estén, no solamente abran su mente y su corazón, si tienen donde anotar, pero que escuchen realmente, escuchen esta capacitación. El hombre más rico de Babilonia, la riqueza como el árbol, nace de una semilla. Así que, querido Mau, el escenario es todo tuyo y los aplausos virtuales, amigo, son para ti la mejor energía. Mucho éxito. Besos. Marce, muchas gracias, muy buenos días. Como siempre, tú muy dispuesta a apoyarnos en todo lo que necesitamos. Eres igual parte del equipo y qué chévere estar ahí. Me agrada mucho poder compartir contigo lo que compartimos allá, es espectacular. También te quiero mucho y déjame decirte que he aprendido yo muchísimo, pero muchísimo de ti. O sea, tienes una claridad mental que me encanta y todos los días aprendo mucho de ti. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Y pues bueno, ya seguimos adelante. Bueno, muy buenos días a todos. En, en Asia, más o menos a unos 1000 kilómetros del canal de Suez, había un terreno y había como montañitas, se veían como montañas, pero los arqueólogos empezaron a darse cuenta que había muchos fragmentos de porcelana y de cerámica y de cosas así, entonces empezaron a hacer investigación y descubrieron a una de las ciudades más ricas y más prósperas de la antigüedad, que se llama Babilonia. Y en toda su investigación arqueológica encontraron que tenían muchas tablitas en donde tenían muchísimas escrituras y muchas enseñanzas que calcularon más o menos que esta ciudad tiene más de 5000 años atrás. O sea, incluso hay algunos que dicen que son 8000 años antes de Cristo que estaba esta ciudad. Y encontraron tablitas con muchas enseñanzas y muchas frases, muchos proverbios y muchas cosas que hoy en día son utilizadas y que gracias a este gran libro, El hombre más rico de Babilonia, como decía Santi en su capacitación pasada, el hombre más rico de Babilonia no es el que está en la foto, sino este gran libro de George C. Clason, que tienen que leerlo. En este gran libro hay un compendio de muchos de esos principios que hoy en día se aplican en todo el tema económico. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los 7 principios para llenar tus bolsillos, las 5 reglas de oro, las 5 reglas del oro, y vamos también a definir un plan para iniciar a tener éxito en esta parte de las finanzas. Y por último, pues vamos a ver un negocio en donde podemos aplicar todo esto que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pues lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a aprender hoy ya tiene mucho tiempo atrás, es de finanzas, es de capacitaciones que tenemos que hacer, que compartimos con todos ustedes. Y antes de seguir con esta parte, cuando hablamos de el más rico, pues obviamente todo el mundo inmediatamente se va a la palabra dinero, a la palabra moneda, a la palabra oro. Sin embargo, hay un concepto que yo tengo y es que yo voy a tener la cantidad de dinero que logre yo, pero gracias al valor que tengo dentro de mí para dar a los demás, ¿sí? Imaginémonos que no existiera el dinero. ¿Cómo harías tú para conseguir la comida diaria? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú para eso? No sé si alguien que me diga, si no hubiera dinero ahorita, ¿qué haríamos? Bueno, voy a ir, mientras responden ahí en el chat, voy a ir diciendo yo qué haría. Y de hecho ya todos lo sabemos, hacemos trueques, exactamente. Hacemos trueques. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Por ejemplo, entonces yo siembro, no sé, yo siembro zanahorias y pues cuando las coseche, cojo las que yo necesito para mí y el resto voy y se las llevo a alguien para que esa otra persona me dé papa, por ejemplo, o me dé lechuga. Y así empiezo a hacer esa parte de trueque, ¿cierto? Sin embargo, llegó el momento en que eso ya no era posible y ahí fue donde apareció el dinero.
pero no porque sí, sino porque realmente el dinero representa el valor que tú le puedes dar a alguien. Cuando tú haces un trabajo, ya hoy en día lo pasamos a la actualidad, cuando yo hago un trabajo en la parte de ingeniería o cuando hago un trabajo en la parte pues de los otros negocios que tenemos, uno de esos del que voy a hablar al final, igual puedo recibir una remuneración, pero porque estoy entregando un valor. Entonces, esa palabra de dinero no hay que pensarla solamente en el dinero como tal, en el papel, en el oro, sino hay que pensarlo más en el valor que yo puedo dar a los demás para lograr representarlo en ese papelito. ¿Listo? Entonces, ya, digamos que con esta pequeña introducción, quiero empezar primero haciendo una serie de preguntas para abrir nuestra mente y poder ir sí, despejando nuestra mente para poder abrirnos a toda esa parte de cómo ir generando abundancias y poder recibir todas esas enseñanzas de la antigua Babilonia pues, a través del libro El hombre más rico de Babilonia. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos todos es ¿en dónde estoy? Es muy importante, o sea, ya sabemos, si queremos llegar a un punto B, tenemos que saber en dónde estamos, cuál es nuestro punto A. Entonces, ¿en dónde estoy hoy? Pues en el tema de finanzas, o sea, qué dinero tengo, cuántos ahorros tengo, qué fuentes de ingresos tengo, ¿sí? O sea, cómo estoy hoy y qué representa eso en mi vida, qué siento hoy como estoy en este momento. La otra pregunta es hacia dónde quiero ir, ¿sí? Perdón, la pregunta es, ¿voy hacia donde quiero? O sea, obviamente tienes que preguntarte hacia dónde quieres ir y si realmente estás acercándose a donde quieres. O sea, si estás acercándote a vivir en donde quieres, ¿sí? O te está tocando en donde te toca, ¿sí? Ya, pareciera que fueras en otro sentido de lo que quieres realmente. Entonces hay que hacernos esa pregunta. La otra pregunta es, si ya empezaste, si ya hace algún tiempo empezaste y ibas tras un sueño, y lo empezaste, la otra pregunta que hay que hacernos en este momento es, ¿voy en el rumbo correcto o perdí el rumbo? ¿Sí? Es importante saberlo porque hay que ir tomando decisiones para obviamente tomar el rumbo correcto hacia donde yo quiero estar. La otra pregunta es, si ya empecé en este camino y estoy llegando a donde quiero, es si me estoy acercando con lo que estoy haciendo, si me estoy acercando a lo que quiero. Por ejemplo, quiero tener una casa y la casa me cuesta aquí en Colombia 100 millones de pesos colombianos. Entonces, si estoy alcanzando esa meta de tener los 100 millones para poder tener mi casa, por ejemplo, esa es una pregunta. Obviamente muy, muy material. Perdón, no había puesto el timer para no irme a pasar tanto. Listo. Entonces, es importante también eso, ¿no? Bueno, la otra pregunta es, ¿a dónde quiero llevar mi vida? ¿Sí? Es importante hacernos todas estas preguntas porque pues hacia allá es donde queremos ir, ¿cierto? Y hacia donde queremos ir, pues nos va a dar la opción de tomar las diferentes acciones, de tomar diferentes determinaciones, de hacer diferentes cosas para llegar allá. ¿Sí? Entonces, con estas preguntas, pues como que se nos va abriendo la mente y vamos mirando, oye, sí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Y aquí es donde es importante que empecemos a tener información de valor en nuestros cerebros para ir tomando acciones adecuadas. Y esa información que vamos a recibir hoy, vamos a empezar con esta primera parte que son los 7 medios para llenar una bolsa vacía. Los 7 medios para llenar tus bolsillos, ¿sí? Entonces, aquí hay otra pregunta que les hago a todos rápidamente, es, en estos momentos, ¿a qué se dedican? ¿Qué están haciendo? ¿Son empleados? ¿O tienen su propio negocio? ¿O saben, no sé, saben pintar? ¿Son carniceros? ¿Son panaderos? Y estoy seguro que muchos me van a decir, mira, hay unos que son emprendedores, hay otros que son independientes. Sin importar en dónde estén, en estos momentos hay algo que seguramente todos hacemos que nos dan un valor a cambio, que nos dan dinero a cambio. Estoy totalmente seguro que todos los que estamos aquí, algo estamos haciendo y de eso que estamos haciendo tenemos una retribución económica. Entonces de ahí, basados en eso, todos los que estamos aquí podemos llegar a ser el hombre más rico de Babilonia, ¿sí? Con empezar con lo que tenemos en este momento. Entonces, este primer punto que tenemos, empezar a llenar nuestros bolsillos, es el primer punto.
para lograr alcanzar esa riqueza, ¿sí? Y ahí ustedes se dan cuenta, estoy seguro que todos ustedes han llenado una alcancía. Estoy seguro que todos ustedes han llenado una alcancía. ¿Y cómo la han llenado? Moneda tras moneda. Moneda tras moneda. De hecho, por aquí atrás yo debo tener allá atrás hay alguna alcancía. Allá atrás en esa repisa hay una alcancía que he estado llenando con solo monedas de 1000 aquí en Colombia, ¿sí? No les digo cuáles porque si no cuando vengan a mi casa van a querer coger. Pero y es poco a poco así se empiezan a llenar los bolsillos. Entonces, la primera forma de llenar los bolsillos es, empieza a ahorrar. ¿Listo? Más adelante vamos a ver como en qué porcentaje deberíamos hacerlo, pero empieza a ahorrar. Empieza a ahorrar. No importa cuánto vas a empezar, pero empieza a ahorrar. Y así vamos a empezar a tener dinero. Y obviamente cuando tengamos dinero, vamos a poder empezar a mirar, a pasar al siguiente nivel. Segundo método para llenar los bolsillos es controlar nuestros gastos, ¿sí? Entonces, hay que empezar a mirar realmente qué necesitas. En esta parte de controlar tus gastos, mira realmente qué necesitas. Y aquí hay otra palabra que a mí me gustó. Una cosa es ser rico y otra cosa es parecer rico. Hay algo que nos afecta a todos, me incluyo, nos afecta a todos, es que queremos tener cosas, pero esas cosas son deseos. Entonces queremos tener el último celular, queremos tener la última zapatilla, queremos tener el último traje, queremos tener el último televisor, queremos unas cosas, pero realmente lo necesitamos, ¿no? Y la otra cosa es, si tenemos el dinero para comprar eso o solamente queremos parecer que tenemos dinero, ¿sí? Entonces nos endeudamos para tener el último celular, lo compramos a crédito porque simplemente lo queremos y inconscientemente queremos parecer ricos, queremos parecer que estamos súper bien, pero realmente cuando miras tus bolsillos están vacíos. Entonces eso es algo muy importante en esta parte de controlar nuestros gastos y es entre más apariencias, más carencias. Sí, mira, algo que nos dice Viviana Sarmiento. Entonces, no hay necesidad de eso, y menos hoy en día. Hoy en día hay tanta diversidad, hay tantas cosas que no hay necesidad para eso. Entonces, algo muy importante, no confundas necesidad con deseos, ¿sí? Obviamente, nuestros deseos y nuestros sueños son algo que vamos a alcanzar, pero esos deseos inmediatos de querer tener algo, tratemos de no confundirlo con necesidad. En esta cuarentena que acaba de pasar, estoy seguro que todos aprendimos realmente que podemos vivir con muy poco, ¿sí? Que podemos vivir, o sea, realmente cuáles son las cosas que necesitamos para vivir. Entonces, cuando logramos entender esto, podemos saber cuáles son nuestros gastos, ¿sí? Y pues obviamente vamos a presupuestar, qué nos vamos a gastar, qué tenemos que hacer. Pero es que cuando presupuestamos no quiere decir que nos estemos limitando en cosas. Entonces yo no voy a poder ir a X restaurante mexicano que abrió un cantante famoso porque no, porque entonces sería un gusto y además no voy a poder. No se trata de eso, pero sí se trata de que hoy, si tus bolsillos están vacíos, hoy vamos a empezar a trabajar en esto para después, cuando ya estén llenos, no tener que cubrirnos en esas cosas. Escuché la frase de otra persona y es que atrévete a vivir como pocos quieren para más adelante poder vivir como pocos pueden. Entonces, controlando esta parte de nuestros gastos, pues vamos a ir pasando al siguiente nivel, ¿cierto? Bueno, listo. Esta es la número 2, ¿listo? La que sigue es hacer que nuestro dinero fructifique, ¿cierto? Esta es la número 3. Entonces, ¿y cómo hacemos esto? Cuando ya empezamos a ahorrar, ya vamos a tener un dinero, ¿cierto? Y ese dinero tenemos que empezar a invertirlo, tenemos que empezar a hacerlo que produzca, ¿sí? No solamente dejarlo quieto debajo del colchón o en alcancía, porque en los tiempos modernos el dinero se va devaluando, se va perdiendo valor con el tiempo, entonces no funciona dejarlo quieto, hay que empezarlo a mover, entonces hay que hacer negocios, ¿cierto? Hay que dejar que nuestro dinero produzca más dinero, que es lo que hacen los del cuadrante derecho en otra de nuestras capacitaciones que explicamos el cuadrante del flujo de dinero. Entonces, en el cuadrante derecho, los inversionistas usan su dinero para que produzca más dinero, ¿cierto? Entonces, otra forma es simplemente, pues, digamos, ponerlo a interés y que él poco a poco, si tú invirtieras
pusieras interés en un banco, cierta cantidad de dinero, y la dejaras ahí, no la movieras, te fuera dando más rentabilidad, obviamente va a ir creciendo ese dinero. Entonces, no es dejarlo quieto, hay que invertirlo, hay que empezar a moverlo. ¿Cómo? Pues obviamente hay muchas maneras en que podemos hacer inversiones. Una de esas la vamos a ver al final, pero entonces hay muchas formas de hacerlo, pero entonces no lo dejemos quietos. Entonces ya empezamos a ahorrar, estamos controlando nuestros gastos y ahora vamos a empezar a hacer que nuestro dinero fructifique. Entonces hay que empezar a estudiar, a investigar, a escuchar capacitaciones, a preguntarle a los que saben para poder seguir pasando al siguiente paso. Lo siguiente es proteger nuestro tesoro de cualquier pérdida. ¿Y cómo se protege nuestro tesoro de cualquier pérdida? Obviamente ya tenemos el tesoro, ya hemos ahorrado, acumulamos. Entonces, cuando tú te lo vas a gastar en un deseo inmediato, ¡pum!, se te va a desaparecer el dinero. Entonces, ¿quisiste el último celular? Listo, tienes tu celular, pero ya estás sin dinero y por eso tienes que seguir pagando la mensualidad del celular, pero ya no tienes dinero. Puede pasar inclusive hasta que se te lo roban o se te pierde o se te cae la moto, como me pasó a mí hace poco. Y hasta ahí fue el dinero. Entonces hay que proteger nuestro dinero. ¿Y cómo lo hacemos? Es aprendiendo a dónde lo vamos a poner. Hay que aprender muy bien eso. Entonces, obviamente tenemos que seguir capacitándonos en esa parte. Entonces, no es guardarlo, ¿cierto? Es aprender a dejarlo que circule, que dé la vuelta, que circule. Porque eso hace que todos, que no solamente tú, sino que ese valor que tiene el dinero como tal, pues vaya llegando a diferentes personas. Entonces, va circulando. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la número 4. La número 5 es hacer que nuestra propiedad sea una inversión rentable. Esto es algo muy controversial porque casi siempre nuestra casa realmente es un gasto, porque tenemos que arreglarla, tenemos que pagar impuestos, es un gasto, tenemos que mantenerla, entonces casi siempre es un gasto. Muy pocas veces usamos nuestra propia casa como inversión. Así que está Airbnb y varias cosas para lograr que nuestra casa sea una inversión. Pero de todas formas, cuando tú tienes una casa, si no la tuvieras, igual tendrías que pagar un arriendo, ¿cierto? Pero como la tienes, entonces, pues ese dinero, entre comillas, te lo estás ahorrando, ¿cierto? Entonces estás haciendo que tu casa genere, digamos, ese arriendo, ¿cierto? Entonces ese dinero lo vas a usar para otra cosa. Entonces, es muy, sí, como te digo, el concepto de tener o tener casa, pues es algo que es un poco controversial. O sea, cuando la gente invierte en tener su casa propia, ya lo he entendido un poquito más yo no lo comprendía porque para mí la casa también era muy importante, pero en este momento ya sé que si tú vas a invertir en tu casa para dejarla quieta, es mejor que primero inviertas en un negocio para que el negocio produzca y de la utilidad, pues pagas el arriendo en donde vas a vivir. Entonces, ese es el concepto que se tiene. Pero si la tienes, o si ya estás invirtiendo en ella, pues aprovéchala al máximo y trata de que no sea un gasto, sino que más bien sea un ingreso, que sea algo rentable. Ese es nuestro punto número 5. Nuestro punto número 6 es asegura ingresos para el futuro. Asegura ingresos para el futuro. ¿Esto qué es? Esto básicamente pues es construye tu propia pensión. ¿Sí? Como si tú eres empleado de los diferentes países, hay planes de retiro. Pero estoy seguro que esos planes de retiro son muy bajos o de pronto inalcanzables y no te van a servir para que tú tengas un buen capital al final y puedas disfrutar mucho más de todo lo que has hecho. Entonces es importante que tú mismo construyas tu propia pensión. ¿Y cómo se construye eso? Pues construyendo un negocio, ¿sí? Construyendo un negocio rentable. Y obviamente lo que hemos ido aprendiendo, hay una forma que es un ingreso lineal o la otra es un ingreso residual. Un ingreso lineal es en donde tú tienes que estar trabajando siempre para que esté el movimiento de dinero. Y un ingreso residual es en donde tú trabajas y vas construyendo para que él solito después siga produciendo dinero. Entonces tenemos que apuntarles a negocios en donde cuando nosotros ya no podamos trabajar, siga produciendo. O sea, qué chévere que tú a los 70, o, bueno, no sé a qué edad quieras jubilarte, a los 60 años, dentro de 20 años, dentro de 25 años, te quieras jubilar, que haya un negocio que te esté rentando y que te dé dinero. Qué chévere tú poder decir, no, es que ya me cansé, yo ya hice lo suficiente, no quiero más, voy a dedicarme a descansar,
voy a dejarle este negocio heredado a mi hija y ya no quiero trabajar más. Voy a dedicarme a hacer otras cosas, o a viajar, o a descansar, o a escribir un libro, no sé. Pero que tu negocio siga produciendo. Esos son los negocios que tenemos que lograr producir, ¿sí? Otro ejemplo es, aunque tú ahorres solo, este ejemplo es directo del libro, si tú ahorras solamente 2 monedas semana tras semana, semana tras semana, cuando decidas retirarte vas a tener muchas monedas que obviamente van a ser un muy buen sustento para ti, solamente hablando de ahorro, ¿sí? Bueno, y nuestro punto número 7 es aumenta la habilidad para adquirir bienes. Y esto digamos que en el libro habla adquirir bienes es porque obviamente la tierra es un valor, es algo que tiene siempre mucho valor y va a tener valor siempre. Yo creo que durante toda la existencia la tierra va a tener un gran valor. Pero cuando hablamos aquí en este caso y ya pasándolo a la actualidad, es estar pendiente a aprovechar las oportunidades, estar pendiente a hacer nuevos negocios, es hacer nuevas inversiones. Entonces es aprovechar esas oportunidades para adquirir nuevas cosas que te produzcan más dinero. Entonces estos son digamos, 7 pasos que debemos empezar a seguir para ir empezando a llenar nuestros bolsillos. Si empezamos a seguir esto paso por paso, vamos a empezar a ver cómo empieza a evolucionar nuestra economía. Y no es que, o sea, tenemos que aprovechar todo lo que tenemos. Entonces, si somos empleados, vamos a empezar a hacer nuestro control de gastos, vamos a empezar a ahorrar, y vamos a ir pasando poco a poco al siguiente nivel. Va a llegar el día, y muy seguramente muy rápido, al año, si empezaste a hacer el ahorro, al año vas a tener un capital y vas a poder empezar a ver oportunidades que te van a servir para invertir. Y cuando inviertes vas a tener más rentabilidad y entonces tu bolsa empieza a llenarse. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra número 7. Ahora, después de esto, entonces vamos a seguir mirando, aprendiendo de esto. Hay unas leyes que rigen el dinero. ¿Y qué pasa? O sea, no hay nada que hacer. Eso le pasa al dinero. Eso le pasa al oro. Y eso es lo que vamos a ver aquí en estas 5 leyes, las leyes del oro. Son sacadas directamente del libro. Tienen que leerlo porque hay muchos conceptos y hay muchas historias que te van a servir a ti. Gracias a nuestro querido Santi, armamos Santi fue el que armó esta presentación. Muchas gracias, Santi, por eso, es espectacular. Pero entonces puede que hayamos dado algunos conceptos de lo que nosotros entendemos. Entonces, no pierdas la oportunidad de leerte el libro completo porque puedes sacar mucha más información. Realmente, todas esas enseñanzas de economía de la antigüedad siguen aplicándose hoy en día y son explicadas tan fácilmente que realmente uno entiende y sabe por qué es que se da cuenta porque es que no tiene sus bolsillos llenos el día de hoy. Entonces, nuestra primera ley del oro es que el oro acude. Y esto lo dice aquí el libro. El oro acude fácilmente y en cantidades a las personas que por lo menos ahorran el 10% de sus ingresos para crear un bien que le va a servir a él y a su familia. Entonces, cuando tú empiezas a ahorrar, te empiezas a dar cuenta de que el oro realmente empieza como a venir. Hay un dicho que yo escuché, no sé si en otros países lo dicen, pero hay un dicho que dice, plata llama plata, dinero llama dinero, ¿sí? Puede ser algo mágico, algo trascendental, pero sí, poco a poco tú te vas a dando cuenta de que el dinero va atrayendo más dinero. Entonces tú vas a empezar a guardarlo y vas a empezar a darte cuenta de que efectivamente funciona. Entonces el oro, digamos que también el oro, bueno, tú lo ahorras y entonces empiezas a darte cuenta de esto, ¿cierto? La segunda es que el oro es rentable. El oro es rentable, ¿sí? Pero entonces, obviamente, el oro trabaja para el que encuentra un buen propósito para él, ¿sí? Entonces, el primer concepto lo ahorraste, pero si lo dejas ahí, no te va a servir de mucho. Pero cuando lo empiezas a invertir en cosas, obviamente en proyectos productivos, entonces empieza a fluir ese dinero hacia ti. Entonces esa es la otra. El oro es rentable, pero entonces obviamente tenemos que encontrar las buenas maneras de invertirlo para que empiece a crecer ese oro, digámoslo así.
Perdón un segundo. Quería mirar aquí el chat. Bueno, nuestro punto número 3, perdón, nuestro punto número 3 es el oro permanece. Y el oro permanece cuando se protege prudentemente y se invierte con consejos sabios. Entonces, obviamente, cuando tú sales y ya ahorita que vas a ahorrar y tienes dinero, vas a salir a hacer, no, es que yo quiero montar un puesto de empanadas, yo quiero montar un puesto de tacos, yo quiero montar una papelería, una cafetería. Empiezas a buscar inversiones, pero entonces ten mucho cuidado porque una cosa es lo que tú quieres, otra cosa es lo que puedes ver que los demás están haciendo y otra cosa es que los expertos que tú conoces, que han tenido resultados, saben. Entonces, el oro permanece para el que lo sabe invertir. Entonces, hay que tener cuidado también en dónde lo invertimos porque podemos perder, ¿cierto? Ahora, tampoco te dé miedo perderlo. A mí me ha pasado, a nosotros nos ha pasado varias veces. Igual eso es un aprendizaje que hay que tomar clara nota en qué fallaste, en qué te equivocaste y volver a empezar y seguir adelante, ¿sí? No porque te chocaste en el auto vas a dejar de conducir, ¿no? Pues aprendes, reparas el auto y sigues, ¿cierto? Sigues conduciendo porque obviamente es algo que te sirve. Lo mismo pasa en este caso, para hacer crecer el dinero hay que invertirlo, hay que trabajarlo, hay que dejarlo fluir. Pero si por alguna razón pierdes, hay que evitar al máximo, pero si por alguna razón pierdes, pues simplemente no pares, simplemente toma nota, aprende y sigue al siguiente paso. La siguiente regla es que el oro escapa. Y el oro escapa para el que invierte sin fin alguno en empresas que no conoce o que no le son familiares. Tiene que ver mucho con el anterior. O sea, permanece porque sabes invertir, pero se escapa porque no sabes invertir. Entonces hay que investigar un poco. O sea, tampoco inviertas solo porque sí. O sea, trata de entender un poquito lo que vas a hacer, en dónde lo vas a invertir, o hazlo, dale el dinero a alguien que sabes que sabe hacer los negocios. También es otra forma de hacerlo. Entonces, el oro escapa cuando no lo sabes invertir. Y por último, el oro huye. Escapar es como ir caminando, el oro huye es que sale corriendo, se escapa, ni siquiera te quiere ver. Cuando el oro huye, cuando inviertes en ganancias imposibles. Y esas ganancias imposibles son esas seducciones que aparecen hay veces en el mercado, consejos de gente que realmente son fraudes, personas que quieren defraudarte, dinero fácil, te voy a multiplicar de hoy a mañana, dame 2 millones y mañana te doy 4, cosas así que pareciera que fueran absolutamente muy mágicas, que tienen toda la pinta de fraude. Entonces cuando tú haces esas cosas, el dinero huye, te escapa. El dinero no quiere estar ahí, porque son cosas fraudulentas, son cosas que no funcionan y no tienen que ver con toda la frecuencia de abundancia y de estar en plenitud con todo. Entonces, estas 5 reglas del oro hay que entenderlas y hay que seguirlas. Y estas 5 reglas de oro obviamente están basadas en los 7 primeros principios que vimos. Entonces, hay que hacer estos 7 principios para que estas reglas se vayan cumpliendo. Si tú no tienes esos 7 básicos, estas reglas empiezan a funcionar. Entonces, si tú no ahorras, pues simplemente el dinero no acude y no vas a tener dinero para una inversión cuando se presente una oportunidad, ¿sí? Si tú no inviertes, pues el dinero no va a ser rentable, no va a seguir, ¿sí? Si tú no investigas en dónde vas a invertir, pues vas a perder mucho, ¿sí? Si tú pierdes y no tomas nota clara de qué fue lo que pasó, aprendes y vuelves a intentarlo, pues simplemente vas a quedarte ahí, ¿sí? Si tú crees que va a ser todo mágico y que va a aparecer el dinero de la noche a la mañana, como escuché en un audio, no recuerdo de quién era el audio, que decía, uy, yo quiero que me caiga una bolsa de oro, una bolsa de $1 millón aquí, que me caiga aquí en el puesto del copiloto del auto, ¿sí? Si tú quieres que eso pase, por lo menos ya tienes que tener un convertible, porque si tienes un auto capotado, pues ¿cómo va a caer? Entonces, por lo menos ya tienes que haber trabajado para tener un convertible para que cuando caiga el dinero, caiga en el puesto. Entonces, no recuerdo a quién se lo escuché, creo que fue a Bobadilla, un audio de Bobadilla, me parece que fue que lo escuché ahí. Entonces, es importante trabajar para esto y hacerlo, ¿sí? Cuando tú no tienes claro todo esto, cuando tú no sabes
que esto existe, tú realmente empiezas a entrar en la esclavitud moderna. En la esclavitud moderna. Y yo no sé si te lo has puesto a pensar, pero esto también pasó en Babilonia. Resulta que en Babilonia había, obviamente, pues estaba el rey, estaba como la clase, no sé cómo se llamará, la clase media, pero existían esclavos. Pero algo que me sorprendió leer es que los esclavos podían tener esclavos. Y esos esclavos también podían tener esclavos. Los esclavos podían ganar dinero de sus cosas. O sea, ellos eran esclavos de una persona, pero podían hacer cosas por otro lado y recibir ingresos. De hecho, incluso podían comprar su libertad. Es algo sorprendente. Es una cultura que realmente había evolucionado bastante. Si yo traslado eso a hoy en día, esa parte de esclavos, habían esclavos que seguían siendo esclavos toda su vida y obviamente ahí se quedaban, pero había unos que empezaban a tener esclavos y empezaban a salir e incluso ganaban su libertad, ¿sí? Entonces, y los amos se lo permitían, o sea, eso era totalmente normal. La esclavitud de hoy en día es saber eso y estar atrapados ahí, ¿sí? No darse cuenta de que a pesar de que tengas que estar hoy, ahorita trabajando para lograr tener alimento, no darte cuenta que igual tú puedes sacar un poquito más de tiempo y hacer algo más para empezar a llenar tus bolsillos y empezar a salir de esa carrera de la rata que lo habla el libro de Robert Kiyosaki. De estar solamente pegado ahí, ¿sí? Pegado ahí trabajando, ¿por qué? Por solamente sobrevivir día tras día, porque no te das cuenta de que hay otras maneras de hacerlo. Entonces ya sabemos, tienes un ingreso, pero entonces empieza a ajustar tus gastos, ahorra un poco para con ese dinero empezar a pasar al siguiente nivel, ¿sí? Hay algo que le da a uno muchísima tranquilidad cuando está atrapado en la carrera de la rata. La carrera de la rata es que te levantas, trabajas, recibes ingresos y pagas todo lo que debes y vuelves, te levantas, te endeudas y sigues trabajando, recibes, pagas deudas y sigues en esa carrera de la rata, pero nunca termina. Parece que siempre aumentarán las deudas, te llaman y te dan una tarjeta de crédito nueva y siguen aumentando las deudas y tus ingresos pareciera que no alcanzarán y tú no puedes parar. Cuando tú dices, es que yo quiero parar, no funciona. Eso me pasó a mí, inclusive ya teniendo la empresa, yo quería parar, pero si yo paraba no iban a haber ingresos, porque pues soy empleado de mi propia empresa, entonces si yo no trabajaba pues no habían ingresos. Entonces yo dije, no, pero no puedo parar, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue cuando empecé a investigar, a tener más información y empezamos a hacer nuevos negocios que le dan a uno muchísima más tranquilidad. Entonces, cuando uno está atrapado en esta carrera de la rata, un plan muy bueno es, primero, tratar de salir de las deudas malas. No sé si sabían que hay deudas malas y hay deudas buenas. Cuando empezamos la capacitación, sabemos que tenemos todos un ingreso, tenemos un empleo, un autoempleo, somos independientes. Ya tenemos un ingreso, de ahí podemos empezar a tomar dinero para ahorrar y empezar a hacer todos los 7 pasos para lograr llenar nuestros bolsillos, ¿cierto? Pero si no lo tuviéramos, si por alguna razón no lo tuviéramos, podríamos pedir un préstamo a quien esté sobrando el dinero. Le pedimos un préstamo y con ese préstamo empezamos a hacer inversiones, empezamos a tener rentabilidad y esa rentabilidad nos va pagando ese crédito, ¿cierto? Eso es una deuda buena porque tú la adquieres para hacer un negocio que te va a producir y con esa producción vas a pagar el crédito y obviamente pues te va a quedar a ti una utilidad. Eso es una deuda buena, pero una deuda mala es la que tú mismo pagas. Una deuda mala es cuando tú te compraste tu celular y tú mismo lo estás pagando. Cuando te compraste un televisor y tú mismo lo estás pagando. Con la tarjeta de Codensa, con la tarjeta de la empresa de energía aquí en Colombia, aquí en Bogotá, uno puede pedir electrodomésticos y te llegan a la casa y después se los van cobrando en cómodas cuotas cada mes. Pero cuando tiene que salir de tu bolsillo, porque no le estás sacando una rentabilidad a tu celular o a tu televisor, si ya lo estás rentando es diferente, pero si es solamente como un deseo cumplido, si son las zapatillas que querías, las últimas zapatillas, pues no te va a funcionar mucho. Entonces lo importante es ir saliendo de las deudas. Entonces ve destinando también un presupuesto para las deudas. Fíjate que en los 7 pasos que vimos no estaba pagar deudas. En esos 7 primeros pasos no estaba pagar deudas. Y en un libro de Robert Kiyosaki, también nos dice que primero págate a ti mismo y después paga las deudas. No estamos diciendo que no vayas a pagar las deudas, pero cuando haces primero
para ti y para tus inversiones vas a tener dinero para pagar las deudas. Tienes que obviamente es hacer un acuerdo con tu acreedor para que sepa que tú le vas a pagar. Pero a medida que vamos llenando nuestros bolsillos, vamos pagando esas deudas malas y obviamente vamos llegando al siguiente nivel. Vale. Y todo eso va llevando a que cuando empezamos a trabajar en estos 7 pasos, cuando vamos entendiendo las 5 leyes del oro, cuando estamos haciendo un buen equilibrio en todo esto, vamos a tener una muy buena relación. Y entre mejor sea esa relación, con toda la parte del dinero, vamos a estar viviendo o en escasez o en abundancia. Entonces es muy importante ir aprendiéndolo. No hay nada más cruel no hay nada más cruel que saber y no hacer. Es mejor no saber, pero si tú sabes y no haces, es peor que no saber. Entonces hay que empezar a aplicar esto poco a poco, que ya vamos a pasar al siguiente paso para ver cómo vamos a ir aplicando todo esto. Pero cuando tú logras tener una mejor relación, tus bolsillos empiezan a estar siempre llenos. Entonces ese ahorro que tú tienes, hay también una regla de oro que carga siempre un billete de $100 en tu billetera. Carga siempre un billete de $100 en tu billetera. Entonces, aquí no hay un billete de $100 porque estamos en Colombia, pero yo traté de hacer el equivalente a pesos colombianos. Entonces, bueno, carga siempre 400.000 pesos en tu billetera. Obviamente fue súper complicado al principio porque uno no está acostumbrado a eso. Pero si tú tienes ese dinero en tu billetera, el dinero empieza a dejar de ser el problema. Y tu cabeza empieza a trabajar mejor para solucionar otras cosas. Entonces, cuando se te presenta un problema, como ya tienes dinero, no es con dinero que lo vas a resolver, sino vas a ser más creativo en resolver las diferentes cosas que te pasan a través del día. Y te vas a dar cuenta que el problema no es el dinero, sino el problema es como falta de creatividad. La idea es no gastarse esos $100 que vas a tener en la billetera, ¿no? Si te los gastas, no tendría sentido. La idea es tenerlos ahí, pero que vaya funcionando. La carrera de la rata es de Robert Kiyosaki. Ah, ok, listo, sí. Muchas gracias, Fabio. No, le estaban aclarando, perdón. Listo. Entonces, continuamos. Entonces, ya después de toda esta información que tenemos, ya vamos encajonando una con la otra. Entonces, es muy importante que tomemos una decisión. Hay que decidir qué vamos a hacer. ¿Nos vamos a quedar como estamos? O con las primeras preguntas que nos hicimos, no, creo que voy a encaminarme, yo quiero irme hacia este lado, quiero ir aumentando mis ingresos así porque me van a servir para poder irme a una playa, leer un libro tranquilamente durante un mes, sin preocuparme si estoy trabajando o no, si hay ingresos o no, simplemente quiero hacer eso, o quiero ir a conocer la Torre Eiffel o la Torre de Pisa, o quiero simplemente ir a un paseo a Santander y estar tranquilo, irme a las cataratas de los balcones y ya estar tranquilo allá, por ejemplo. Eso es importante. Toma la decisión de qué es lo que vas a hacer y después de que tomes la decisión, continúa con la determinación de hacerlo. Con la determinación de hacerlo unido con la constancia. Entonces, monedita tras monedita en la alcancía se va llenando. Moneda tras moneda se va llenando. ¿Sí? Entonces, al final, si tú llenas una alcancía como la que yo tengo aquí atrás con moneditas de 1.000, si es una cada día, vas a tener 360.000 pesos colombianos al final, que puede ser el equivalente a un celular, o simplemente puedes darte un premio al final también, ¿sí? Entonces, hay que empezar con esto, decisión, determinación y constancia para poder seguir, ¿cierto? Cuando tú ya tienes esto, cuando tienes esto claro, es hora de empezar a hacer el plan, ¿cierto? Es hora de empezar a tener un plan para lo que sigue. Y entonces tienes que empezar a escribirlo, tienes que empezar a hacerlo. Entonces lo primero es, vas a guardar un porcentaje de tus ingresos. Vas a guardar un porcentaje de tus ingresos. Se recomienda que sea el 10%, pero no es una camisa de fuerza. Pero sí decide un valor para que un mes no decidas, es que este mes es 0. O sea, que ese mes no ahorres. No, la idea es que sea un poco más constante. Entonces toma un valor y bueno, voy a empezar con el 5%. Voy a empezar con el 5%. Entre más grande, obviamente, más rápido vas a poder tener un capital para hacer una inversión cuando se presente la oportunidad. ¿Listo? La recomendación es el 10%. Lo siguiente es, trata de vivir con el
80% restante. Entonces, mira tus gastos, bota tus deseos, bueno, no los botes, simplemente ponlos a un lado y digo, bueno, tranquilos, ustedes son para después. Esos deseos no los pongas inmediato, no quieras parecer lo que no eres en este momento. Prefiere vivir como pocos pueden, como pocos quieren, por ahora, solo por ahora. Y trata de ajustar tus gastos al 80%. Y si tienes deudas malas, con el siguiente 10% empiezas a pagarlas. Poco a poco, empiezas a pagarlas. ¿Listo? Es muy importante, el más importante es el 10% que guardas para ti. Porque con ese es que vas a lograr la libertad financiera. Si no lo empiezas a guardar, no, es muy difícil. Teniendo estos conceptos claros, entonces tenemos que empezar a revisar. Primero, anota cuáles son todos tus gastos. ¿Sí? Haz una lista de tus gastos. Entonces, el arriendo de mi casa, los servicios, agua, luz, teléfono, el celular, lo que me gasto en vestuario, lo que me gasto en transporte para hacer para ir a mi trabajo, para mi negocio independiente, la alimentación, empiezas a hacer tus gastos, todo lo que, igual, si tú necesitas, por ejemplo, ya lo definiste, tú necesitas Netflix para vivir, pues ponle tus gastos. Si tú lo necesitas, o sea, no tienes que cubrirte tampoco de eso porque pues es muy difícil y nunca lo lograrías. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta y vas a ir puliendo qué es lo que necesitas y qué es lo que no necesitas. Acuérdate, esto no es para toda la vida, es solamente para empezar a llenar nuestros bolsillos. Ya después vas a poder tener casi que lo que quieras. Pero inicialmente, cuando tus bolsillos están vacíos, o sea, si tú te metes la mano ahorita al bolsillo y no tienes mínimo esos 400.000 pesos colombianos o los $100, si tú te la metes al bolsillo y no tienes eso, pues, hombre, tienes que empezar a tomar acción. O sea, tienes que decidirlo, tienes que determinarte y empezar a ser constante para lograrlo. Si los tienes, obviamente, pues ya tienes un nivel más adelante y puedes empezar a tener ciertos gustos adicionales y a cumplir esos deseos, pero ya tienes con qué, ¿cierto? Bueno, entonces una vez que definas tus gastos, tú ya sepas, listo, mis gastos son, no sé, 4 millones de pesos colombianos. Esos son tus gastos en Colombia. Estoy dando valores en Colombia, 4 millones de pesos colombianos. Entonces, una vez definas eso, entonces apúntale a que tus ahorros sean 6 veces tus gastos. ¿Esto en qué ayuda? Mira que sí funciona y funciona muchísimo porque obviamente pasan cosas en la vida. Capaz te echan de tu empleo, tu negocio puede fallar o un chino hace una sopa de murciélago y se para el mundo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un ahorro que te da para 6 meses, ese es el tiempo suficiente para tú lograr tomar acción, mirar qué vas a hacer. Tienes el tiempo suficiente para tomar acción y seguramente antes de los 6 meses ya has tomado acción y estás empezando a hacer otra cosa diferente. Pero ese ahorro de 6 meses de gastos es algo fantástico que te da un alivio al corazón y te hace sentir tranquilo en lo que estás haciendo. ¿Sí? Incluso, si tú tienes un ahorro de esos, hasta casi que puedes decir, ¿sabes qué? Si eres empleado, ¿sabes qué? Yo renuncio porque voy a buscar otro. Y tienes un plazo de 6 meses para lograr conseguir otro empleo o hacer un negocio diferente. Entonces, es importante llegar a este valor. El siguiente es, logra que tus deudas lleguen a cero. Tus deudas malas lleguen a cero. Recuerda, las malas son las que tú mismo pagas. Si tienes deudas buenas, eso es un tema de otra capacitación, pero logra que tus deudas lleguen a cero. Es posible que a futuro, 5 o 10 años, ni siquiera necesites tener deuda buena porque ya tienes el capital para tú mismo financiar todo lo que necesites. Pero bueno, si por ahora no lo tienes, entonces logremos que las deudas malas lleguen a cero. Las cositas que tenemos en nuestra tarjeta de crédito, esos préstamos que nos hicieron por ahí los amigos o los conocidos, empecemos a llevarlos a cero. Eso también nos da mucha tranquilidad. Y el otro paso es, logra que tus ingresos sean 3 veces tus gastos. Logra que tus ingresos sean 3 veces tus gastos. ¿Y cómo vas a lograr que tus ingresos sean 3 veces tus gastos? Entonces ya lo vimos en una de las 7 maneras. Tenemos que empezar a hacer que nuestros
que nuestro ahorro empiece a fructificar, ¿cierto? Bueno, también podrías decirle a tu jefe, oye jefe, necesito que me aumentes, yo me estoy gastando 4 millones al mes, necesito que me aumente a 12 millones, porque eso lo vi en una capacitación del hombre más rico de Babilonia, y no, mis ingresos tienen que ser 3 veces mis gastos. Si lo logras, fantástico, pero estoy seguro que no lo vas a lograr. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a aplicar esas enseñanzas que acabamos de ver y empezar a hacer que nuestro dinero empiece a fructificar. Entonces vamos a empezar a tener negocios, además de lo que ya estemos haciendo, empiecen a llenar ese valor para que nuestros ingresos lleguen a ser 3 veces nuestros gastos. Cuando tú logres llegar a esto, vas a estar muy, muy tranquilo, te lo aseguro. Y lograr esto no quiere decir que ya seas millonario, pero seguramente cuando estés pasando por algún restaurante que te gusta, cuando quieres comprarte algo que te gusta, cuando quieres hacer un viaje que te gusta, lo vas a poder hacer sin gran problema. Bueno, entonces continuemos. Y tenemos que obviamente seguir capacitando y seguir aprendiendo. Una clave es empezar a manejar nuestra mente. Y una forma después es haciendo juegos, es como haciéndole chanzas a nuestra mente y metiéndole información para que vaya cambiando poco a poco de pronto de paradigmas o algunas enseñanzas que no sean muy buenas que hayamos tenido y que nos tienen ahora en el punto en que estamos. Entonces, aquí hay un juego pequeñito y es hacer un acróstico con la palabra dinero para que no se te olvide. Entonces, con la primera es diversificar. Diversificar. Es importante, otro dicho que está aquí en Colombia, no sé si en otros países, es no pongas todos los huevos en una canasta, porque si se te cae una canasta, pues hasta ahí fueron todos los huevos, que me ha pasado con huevos reales, pero bueno. Entonces, diversificar, si tú la pones en diferentes negocios, eso pasa. A nosotros, por ejemplo, antes de la pandemia, incluso uno de los negocios que teníamos simplemente paró, entonces dejó de producirnos ingresos, ¿sí? Dejó de producirnos, y en la pandemia sí que ya se terminó, la pandemia sí ya, en la pandemia ya decidimos cerrarlo, dejó de producirnos ingresos, entonces, como teníamos otras fuentes de ingresos, pues, bueno, listo, falló uno, pero tenemos otras dos, entonces no pasa nada. Obviamente todo esto se logra ir teniendo con inteligencia financiera. Que los felicito a todos ustedes que están el día de hoy aquí escuchando algo diferente, algo nuevo. Por lo menos están tomando información. Ya sé que todos van a leer el libro si no lo han leído o lo van a volver a releer. Ya están tomando notas para pasar al siguiente nivel y estar aprendiendo. No solamente con este libro, con los libros de Robert Kiyosaki, o simplemente con que tú vayas hoy en día a una papelería, a una librería, y preguntes, oye, por favor, ¿dónde están todos los libros de desarrollo, de crecimiento personal y finanzas? Y seguramente vas a encontrar una pared llena de un montón de libros que te van a servir. Entonces es importante seguir con eso. Lo siguiente es tener una nueva conciencia. Entonces recuerda, no es solamente pensar en el dinero como tal, sino en el valor que tú tienes para dar a otras personas y eso se te va a multiplicar y se va a ver representado en dinero. La siguiente, emprender. Emprender. Emprender no significa dejar lo que estás haciendo y hacer algo nuevo. Emprender significa hacer algo nuevo cada día. De hecho, hay una frase que dice que uno debería estar buscando una fuente de ingreso todos los días, una fuente de ingreso nueva todos los días, de Raymond Sansón. Entonces, emprender es arriesgarse a hacer cosas. No siempre se va a ganar, pero ese hacer y hacer y hacer sí nos va a dar mucha experiencia para ser expertos más adelante. Y reaprender. Reaprender obviamente tiene que ver con todo esto de practicar. Muchas cosas que hemos aprendido seguramente no nos van a servir. Entonces simplemente es aprender cosas nuevas, escuchar cosas nuevas, escuchar negocios nuevos. ¿Sí? Hoy en día, como veíamos allá nos hablaba de que hiciéramos nuestra casa rentable. Pero hoy en día tenemos muchos más negocios que hacen que eso funcione. Entonces no necesariamente es eso, sino es seguir aprendiendo con todo lo nuevo que pasa. Y lo siguiente es aprovecha las oportunidades. Entonces hay que estar preparado, ya hemos estudiado mucho, hemos aprendido mucho, hemos ahorrado. Entonces cuando se presenta una oportunidad es simplemente verificarla, analizarla y arriesgarnos a hacerlo, ¿sí? No podemos simplemente dejarlas pasar. Y no es suerte, es estar preparado, ¿sí? No es que la suerte
le brilla a los que por alguna razón uno ve que están mejor que uno, que si tienen el auto, un auto chévere, o que viajan, o que pasean, o que están muy tranquilos. Eso no es suerte, eso es que han aprovechado las oportunidades, que se han preparado, pero inclusive a mí me ha pasado que yo he aprovechado oportunidades sin haber estado preparado, o sea, sin conocer 100% de lo que estaba haciendo. Simplemente dije que sí. Cuando uno le dice que sí a la vida le va abriendo muchas puertas. Cuando tú le dices que no, es como si como si la vida te cerrara muchas puertas. Entonces, no siempre hay que estar 100% preparado para todo eso, sino hay que irse arriesgando, obviamente sin dejar de un lado ir aprendiendo, ¿no? De todas formas, tenemos que ir siendo cautelosos en eso. Bueno, y aquí tenemos otras frases que nos van a ayudar a ir rompiendo esa mentalidad que de pronto nos puede estar dejando bloqueados. Y esta es unas frases de Robert Kiyosaki. La única manera de tener control de tu vida es tener control sobre tus ingresos. Desafortunadamente, esta es una parte que yo asimilo mucho con la esclavitud en la antigüedad. Y es cuando a ti alguien te dice, no, tienes que venir aquí de 7 de la mañana a 7 de la noche y tú te voy a dar una remuneración de $1.000.000, un ejemplo. Pero tú no tienes el control de eso porque inclusive él te puede decir, no, ¿sabes qué? Ya mañana no venga porque ya no te necesito. Entonces ahí simplemente estás dejando que la vida como que te lleve empujones de un lado para otro, ¿sí? Pero tú no tienes el control. Cuando tú adquieres el control de tus ingresos, es cuando empiezas a tener control de tu vida y a hacer cosas que realmente no te imaginas el alcance que puedes llegar a tener cuando tú tienes el control. Y la única manera de tener el control sobre tus ingresos es tener tu propio negocio. O sea, es que tú mismo controles el flujo que tú le das al dinero. Cuando tú logras esto, y cuando tú tienes el control, pues obviamente puedes tener muchísimo más el control de tu vida, el control de tus deseos y el control de ese camino que vas a seguir para llegar a cumplir esos sueños, esos deseos, que no se queden ahí a un ladito, sino que realmente los empieces a cumplir. Y finalmente aquí tenemos 3 conceptos que nos van a ayudar también mucho en esta parte de reprogramar nuestra mentalidad, ¿sí? Entonces el primer concepto es este. Si aprendes a nunca trabajar por dinero, serás un hombre rico. Si aprendes a nunca trabajar por dinero, serás un hombre rico. Entonces, ¿esto qué significa? No significa que trabajes gratis. Esto significa es que simplemente pienses en el valor que le vas a dar a la otra persona, que te mentalices en hacerlo al 100% bien, o sea, lo mejor que tú puedas dar. Entonces, no sé, si haces zapatos, hazlo súper bonito, súper lindo, ponle el detalle de fina coquetería, esto, lo otro. Cuando le entregues ese resultado a la persona que te lo encargó, seguramente va a estar tan agradecido que con mucha gratitud te va a pagar, ¿sí? Entonces el dinero llega después. Primero, enfócate en lo que tú puedes controlar, que es el valor que le vas a dar a las otras personas. Y entonces, cuando haces eso, estás dejando como el dinero a un lado. Obviamente hay que cobrar. A mí a veces me pasaba que era difícil cobrar. Entonces poníamos vivir y le tocaba ir a cobrar. Me decían, porque a usted le gusta trabajar gratis. Pues no, a la final pagaban. Pero pues obviamente es importante cobrar, ¿no? Porque de eso se trata. Pero no te centres en el dinero. O sea, lo primero que tú tienes que preguntar es, no tienes que preguntar es cuánto me van a pagar. No, pregunta es qué es lo que tengo que hacer, cómo te puedo ayudar. Y por rebote te va a llegar cuánto te van a pagar. El concepto de Robert Kiyosaki también. El número 2. El mayor activo financiero de una persona no es su casa, no es su dinero, no es su capacidad, espérate, otra vez. El mayor activo financiero de una persona no es su casa, no es su dinero, es su capacidad para crear fuentes de ingreso. Efectivamente, eso es algo también muy sabio. Cuando tú ya te vuelves experto en generar fuentes de ingreso, no pasa nada si te quiebras, porque tú ya sabes cómo volver a empezar. En esta capacitación vimos cómo volver a empezar. Vamos a empezar desde cero y vamos a empezar a llenar otra vez nuestros bolsillos poco a poco. Vamos a tener un capital, vamos a empezar a invertir y otra vez vamos a empezar a crecer. Entonces, cuando uno logra esto con mucha experticia, listo, ya, ese es el mayor activo que podemos tener. Raymond Sansón, ese es el mayor activo que podemos tener. El concepto número 3 es que la solución no es gastar menos. La solución no es gastar menos.
porque muchas veces, no, es que yo entonces no quito esto, quito lo otro, pues obviamente empieza uno a cohibir esos deseos que tiene, que no es que sean malos, pero pues obviamente empieza a cohibirlos. La solución es ganar más. ¿Cómo ganar más? Pues ya sabemos. ¿Cómo ganar más? Pues empezamos a ahorrar el 10%, empezamos a invertir, empezamos a cuidar, empezamos a analizar inversiones y empezamos a hacer que nuestro dinero empiece a crecer. Entonces ahí empezamos a ganar más, ¿cierto? Y empezamos a hacerlo inteligentemente. Entonces ahí empiezan a aparecer diferentes proyectos, diferentes cosas para hacer, diferentes, nos ofrecen diferentes oportunidades, diferentes cosas, formas de inversión. Hay muchas maneras de hacer esa inversión. Pero entonces es importante también que tú analices esos negocios, como ya lo vimos en las 7 maneras, hay que analizarlos un poco. Y lo que sigue ahorita es, te voy a explicar uno de estos negocios. Entonces, bueno, esto era todo lo que teníamos para el día de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho para todos. Para mí lo fue. Aprendo mucho cada vez que yo mismo doy una capacitación, porque obviamente uno practica, estudia y entiende algo más. Espero que igual para ustedes lo haya sido. Y bueno, mi nombre es Mauricio Larcón. Los quiero mucho y estamos pendientes para la siguiente presentación. Muchas gracias. Chao, chao.